Buenas tardes, hermanos. Aquí estamos un día más llevando adelante este estudio sobre los días de la Semana Santa, sobre las cosas, los sucesos que ocurrieron durante la Semana Santa. Y bueno, ayer teníamos a Jesús purificando el templo, con todo lo que eso significaba, cómo costaba muchas veces limpiar nuestras vidas, nuestro corazón, pero veíamos que era necesario si queríamos que Él estuviera en el centro de nuestra adoración, que Él fuera el centro de nuestra vida. Vimos, terminando estas enseñanzas, veíamos cómo Jesús hablaba sobre la ofrenda de la viuda. Eran una ofrenda muy, a los ojos de la población, de la gente, muy pobre, pero en realidad a los ojos de Dios era la más valiosa porque fue la única que entregó todo. Y eso es lo que el Señor pide de nosotros, que entreguemos todo. No importa cuánto sea ese todo, siempre que sea todo. Y bueno, vemos hoy, martes, vemos a Jesús en un momento del día sentado en el Monte de los Olivos. Sus discípulos se acercan, le hacen algunas preguntas acerca del fin, y Jesús, si bien les presta atención y les contesta algunas cosas, les da ahí algunas señales que van a suceder o que irán sucediendo cuando a medida que se va acercando el fin, pero él no repara mucho, les termina diciendo, mirá, más allá de que van a haber pestes, guerras, rumores de guerra, se levantará nación contra nación, todas estas cosas que vemos hoy en día también, o todavía vemos, pero él termina diciendo, miren, pero todo esto va a estar cerca del fin, pero no se sabe bien cuándo es el fin, porque el fin solo está en la potestad de mi Padre. Así que él deja esa cuestión de las señales antes del fin bastante rápido. Como les decía, da algunas pautas, pero no mucho más. Y él se centra en cómo debemos estar nosotros para cuando eso llegue. Porque como no sabemos cuál debe ser nuestra condición, cómo tenemos que estar esperando. Y ahí vemos en el capítulo 25 de Mateo, él comienza a decirles, bueno, había 10 vírgenes que estaban esperando al esposo, y otras 10 vírgenes sabias y 10 insensatas. Y resulta que, bueno, que unas tenían sus lámparas llenas de aceite y tenían reserva de aceite, y otras eran imprudentes, insensatas, y solo habían llevado lo que tenían. Entonces el Señor les termina diciendo, a ver, tenemos que ser como, ustedes tienen que ser como esas vírgenes que estaban esperando al esposo de una manera sabia, con reservas, no estaban preparadas para cuando viniera el esposo, no, bueno, que me agarre como sea, cuando llegara tenía que estar allí. Después habla sobre la parábola de los talentos, y esta parábola es conocida, pero también me ha hecho reflexionar mucho una vez más. Nos habla mucho de la fidelidad que tenemos que tener con el Señor. Y me hizo recordar a la ofrenda de la viuda, porque esta parábola nos narra tres personas que un señor les dio parte de sus bienes, o sea, el amo les da a sus siervos, a tres de sus siervos, para que administren parte de su dinero. El amo va a irse y les dice, bueno, a vos te voy a dar 5, a vos te voy a dar 2 o 3 y a vos te voy a dar uno. Y resulta que, bueno, el que tenía 5 talentos, que valga explicar la explicación, 5 talentos son muchísimo dinero, sería muchísimo dinero hoy en día, más del que podemos casi soñar tener, y le da 5 talentos. Un talento era el salario de todo un año de trabajo aproximadamente, así que calculemos la cantidad de dinero que le ofreció a este señor. Y resulta que esta persona, al igual que el que tenía 3 talentos,
trabajaron y multiplicaron lo que el Señor les había dado. Pero el que había recibido uno, como dijo, ay, yo tengo uno solo y mi Señor es muy estricto y resulta que si lo llego a perder, entonces me va a retar y me va a tratar mal. Y entonces dice que lo enterró y cuando volvió su Señor, simplemente le devolvió lo que el Señor le había dado. Y esto nos habla de cómo estamos tratando y cómo estamos manejando los talentos que Dios nos ha dado. Todos tenemos talentos. Dios a todos nos dio talentos, nos dio cosas en las cuales podemos desarrollarnos. Pero la pregunta ahora es, cuando el Señor venga, ¿cómo me va a encontrar? ¿Me va a encontrar habiendo multiplicado el talento? ¿Me va a encontrar habiéndolo trabajado, habiendo esforzado por obtener el mejor resultado sobre ese regalo que Dios me dio? ¿O me va a encontrar como al siervo que tenía un solo talento, donde nada más que solo se lo devolvió? ¿Y cuál fue el final de estas personas? A los que habían devuelto el talento duplicado, o sea, lo que el amo le había dado, lo habían devuelto duplicado, les dijo, bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y los dos entraron, el que tenía 5 y el que tenía 3, el que había devuelto los 10 talentos y el que había devuelto los 6. No importó cuánto habían devuelto, no importó cuánto Dios les había dado, simplemente Dios le dio lo que entendió que cada uno podía administrar. Y cada uno de ellos lo hizo con diligencia, con fidelidad a su Señor. Pero el otro, que había recibido uno solo, no quiso esforzarse, no quiso hacer de esto un trabajo y simplemente se lo devolvió. Tomá, me lo diste, tomá, acá lo tenés, manejate. Y fue muy dura las respuestas del Señor, porque le dijo, sabías que era hombre estricto, sabías que era hombre duro, y no tuviste temor de eso, sino que te manejaste con imprudencia, así que lo que tenés se te va a quitar y se lo vamos a dar al que tiene más. Y a él lo echaron a las tinieblas de afuera. Así que, hermanos, la reflexión sobre el día de hoy, más que nada es, hermanos, pensemos que el Señor nos ha regalado muchos talentos. Dentro de todas esas cosas nos regaló la salvación, pero también nos ha dado cosas, nos ha dado habilidades que cada uno de nosotros debemos desarrollar. No podemos responderle al Señor, bueno, acá yo no, en realidad no hice nada, lo enterré, como hizo este siervo malo, sino que podamos decir, Señor, cuando tú llegues, no sé cuándo vas a llegar, pero si llegás mañana, si llegás hoy, me vas a encontrar trabajando el talento que me diste, me vas a encontrar siendo fiel a lo que vos me diste, siendo fiel a ti en primera instancia y siendo fiel a las cosas que vos depositaste en mí, a la confianza que depositaste en mí al entregarme estos talentos. Así que, hermanos, como reflexión del día de hoy, habría algunas otras cosas para hablar, pero entiendo que esto es de lo más importante que el Señor nos quiere hablar hoy. Seamos fieles y desarrollemos los talentos que Dios nos ha dado. No seamos como este siervo que terminó siendo echado afuera, sino que el Señor, que podamos escuchar, que cuando el Señor venga, no importa si viene hoy, si viene mañana o si viene dentro de el tiempo que sea, que cuando Él llegue me encuentre y me pueda decir, bien, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Que me encuentre trabajando ese talento que Él me dio. Y les vuelvo a decir, no importa cuánto, no importa si me dio 5 y no me pongo a mirar, porque a aquel le diste tantos talentos o al otro le diste tantos otros y a mí me diste uno solo. No importa, si me diste uno, Señor, ese uno quiero que sean 2. Ese uno quiero que sean 2. Y si es medio talento, bueno, ese medio quiero que llegue a ser uno. Y si son 20 talentos, que sean 40. No importa cuánto, sino que lo podamos desarrollar, multiplicar, que podamos ser
escuchar al final la voz, bien, buen siervo y fiel. Y me acuerdo en este momento de un pasaje que habla de que se requiere de los cristianos que sean hallados fieles. Sobre todas las cosas se habla, Jesús siempre habla de fidelidad hasta el fin. El que persevere hasta el fin alcanzará la vida eterna. Así que, hermanos, debemos perseverar como las 10 vírgenes que fueron prudentes y perseveraron y hicieron todas las cosas necesarias para poder sostenerse hasta el tiempo que llegara el esposo. No importa si llegaba a la medianoche, a las 3 de la mañana, no importaba cuándo fuera. Ellas estaban preparadas para que fuera en cualquier momento. Y de la misma manera nosotros tenemos que estar preparados para que el Señor llegue, no importa cuándo, que llegue cuando quiera, porque yo estoy preparado. Que esta pueda ser mi deseo, ese es mi desafío, Señor, que cuando llegues me encuentres preparado. Amén. Que el Señor les bendiga y nos encontramos mañana.